Amigos de ON24, en el programa de hoy nos vamos a referir a un tema acuciante y muy preocupante para las empresas. Nosotros hablamos de la excesiva carga tributaria que padecen las empresas argentinas y también los particulares. Pero hay algo que no podemos soslayar y que tiene un impacto directo en los costos de las empresas, que le quita competitividad y que le perturba la formación de los precios como para ingresar activamente en el comercio exterior. Nos vamos a referir a los impuestos, a los ingresos brutos, fundamentalmente porque yo quisiera hacer una pequeña recuerdo de lo que fue ingresos brutos. Ustedes saben que en el año 70, en los 70, se llamaba actividades lucrativas. Era un impuesto que era el 1% sobre las ventas y que se pagaba una vez por año. Se pagaba una vez por año. Hasta que se crea el IVA, ese 1% se sumó al impuesto a las ventas del 12% y de ahí se conformó aquella vieja tasa de IVA del 13%. Quedó suspendido, eliminado actividades lucrativas. Como no, las provincias necesitaban fondos, se crea actividades económicas. 2 años rigió actividades económicas y posteriormente se crea lo que hoy conocemos como impuesto sobre los ingresos brutos. Una entelequia, digamos, compleja, porque amparada por un régimen de convenio multilateral que obliga a la interrelación interjurisdiccional, a tratar de atribuir gastos e ingresos por las distintas provincias, una cosa muy compleja. Pero como este impuesto es tan distorsivo, en el año 2017 se firmó un acuerdo entre Nación y provincia que se llamó Consenso Fiscal, como para ir buscando a través de un consenso, por eso se llamaba Consenso Fiscal, un acuerdo, de ir haciendo una reducción gradual del impuesto y la eliminación de sellos hasta el año 2022. Todo eso funcionó en principio con acuerdo, hubo un acuerdo unánime de las provincias, creo que solamente se opuso la provincia de San Luis, pero claro, con los fenómenos que alteraron la economía argentina en marzo, abril del año pasado, acuérdense que fue el cimbronazo cambiario, la primera gran crisis cambiaria, después hubo otra más adelante, pero estoy hablando de la de principio del año pasado, marzo, abril, prácticamente las finanzas se entraron a debilitar y resquebrajarse los presupuestos de las provincias, por lo cual la vieja idea de seguir reduciendo los impuestos provinciales tendientes a morigerar un impacto directo sobre el sector empresario y la cadena comercial, se fue enfriando lentamente. Ni que hablar de lo que está pasando ahora en la Argentina, donde las crisis cambiarias se suceden con mayor rapidez y en donde ya prácticamente el consenso fiscal ha quedado desvirtuado en el momento en que hay 13 provincias que iniciaron un juicio a la Nación para que le constituya o que les reponga lo que van a perder de coparticipación por la rebaja del impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia. Las provincias no es que no estén de acuerdo en que se le rebaje el sueldo a los trabajadores, o que por lo menos que se rebaje el impuesto a los trabajadores, pero lo que más les preocupa es que reciben menos coparticipación. Con lo cual el consenso fiscal quedó terminado. Acá prácticamente el acuerdo era que iban a ir reduciéndose gradualmente en el transporte, en la agricultura, bajarían los topes, la construcción también bajaría y quedaría con un impuesto básico del 5% sobre determinadas actividades como hotelería, restaurantes y comercios, pero para la etapa final. Entonces el impuesto de ingresos brutos, en vez de gravar toda la cadena, iba a gravarle la última etapa de la comercialización. Tengamos en cuenta que ingresos brutos es un impuesto que, dentro de lo que significa la tributación, demasiado oneroso, porque grava todas las etapas sin descontar lo que se pagó en la etapa anterior. Entonces, a diferencia del IVA, que va permitiendo el ensamble entre débitos y créditos, ingresos brutos grava todas las etapas, en eso que se llama efecto cascada. Y ahí donde está también la relación del efecto piramidación, que en materia de impuestos a los ingresos brutos, piramidación significa que la tasa nominal del impuesto aplicada en distintas etapas termina dando una tasa efectiva muy, muy superior a la tasa nominal del impuesto. O sea que ese efecto cascada es absolutamente distorsivo. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que alguien va a tener que tomar el toro por las astas en materia impositiva, van a tener que rever nuevamente qué va a pasar con los impuestos provinciales. Yo entiendo de que viene una etapa de nueva presión tributaria,
más impuestos, más carga fiscal, según dicen, para los que tienen mayor capacidad económica o patrimonial. Pero las provincias no van a poder, digamos, renunciar a una recaudación que tienen previsto en función de ingresos brutos, que es el impuesto que más recaudación les aporta. Pero cuando digo esto, fíjense que hay un tema adicional. No, las empresas pagan impuestos a los ingresos brutos por sus operaciones de venta en distintas jurisdicciones. Pero además se ha creado un método muy perverso, que es el sistema de agentes de recaudación para las empresas, y donde paulatinamente se están incorporando mayor cantidad de contribuyentes para que se ensamblen en esa red de recaudadores. Es decir, como que los estados provinciales están delegando en las empresas la capacidad o la aptitud de recaudar por cuenta del Estado a través de la denominación de agentes de recaudación o de percepción y retención. Está el tema bancario con el CIRCREV, está el régimen de retención general y el régimen de percepción. En ningún caso las retenciones debieran superar el 100% del impuesto que una empresa tiene que pagar en la jurisdicción en la que está vendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Con este sistema, las provincias en teoría dicen que teniendo un régimen de retención, se aseguran el cobro del 100% del impuesto que le corresponde en esa jurisdicción. Es un mecanismo sancionatorio, si lo queremos tomar así, para quienes incumplan con el tema de inscribirse en una determinada provincia, y justamente esos contribuyentes reticentes a la inscripción casi como que se ven obligados a inscribirse para poder absorber ese crédito fiscal que se les retiene cuando están haciendo una operación en una jurisdicción en la cual no están inscritos, y entonces como forma de aprovechar ese crédito fiscal es una inducción a inscribirse. ¿Qué pasa? Una vez que se ingresa a ese régimen perverso, se produce una extremadamente alta acumulación de saldos a favor, muy alta, que prácticamente superan esa teoría que largamente supera el 100% del impuesto que tiene que pagar una jurisdicción, y se convierten en cifras escalofriantemente altas. Fíjense ustedes que el caos normativo es tan importante. Tenemos 24 jurisdicciones, provincias y capital federal, y 2.200 municipios donde también tienen regímenes de recaudación que instalan localmente y que obligan, son todo mecanismos de absorción y de toma de impuestos. Entonces, a veces cuando vemos este tipo de presión tributaria tan exageradamente alta y diseminada en todo el país, y con dificultades muy serias de obtener la devolución, como vamos a ver luego, porque no es fácil que las retenciones en exceso se puedan menguar, se puedan pedir la reducción, o que no se aplicara, que no sea sujeto de retención, nos preguntamos si esa forma coercitiva de sacarle impuestos sabiendo que la empresa no lo va a poder devolver y lo va a poder usar, si no se convierte en un empréstito forzoso a tasa de interés cero. Es decir, me sacan la plata en forma forzosa con la retención, no me la devuelven, quedan en las arcas provinciales como si fuera un empréstito. En definitiva, se suma a la recaudación que tienen las provincias. Insisto en el término, empréstito forzoso a tasa de rendimiento cero. Tenga por ahí esa definición, que en alguna medida se están convirtiendo hoy las retenciones en ese concepto. Fíjense ustedes lo que pasa, por ejemplo, con la provincia de Santa Fe, lo que más cerca tenemos, pero que no es el peor caso que tenemos. Sin embargo, cuando tengo acumulación de saldos a favor importantes por las retenciones que he sufrido, puedo tramitar un certificado de no retención y percepción. Pero me exigen, por ejemplo, que el saldo a favor que tenga, en vez de ser automático, cuando tengo la devolución, cancelarlo, no, me piden que tenga que tener por lo menos 3 veces el impuesto determinado para poder decir que las retenciones, si superan ese importe, lo tengo. Pero esa información del triple, no es que automáticamente uno se presente y le dice, señor, vengo a demostrar que tengo 3 veces más de saldo a favor que mi pago mensual, le pido por favor que me excluya del régimen de retención. No, detrás de eso viene toda una sumatoria de pedidos, de información, de aclaración, de contabilidad, de balance, con lo cual, la verdad, se va dilatando en el tiempo y las empresas siguen acumulando saldos a favor. En Buenos Aires, ARBA, que es la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, tiene un sistema parecido, pero todavía más complejo. Ellos tienen lo que se llama atenuación. Uno puede pedir la atenuación, pero para eso hay que presentar una serie de documentación,
demostrando que los importes percibidos supere 2 veces el promedio del impuesto declarado, por ejemplo. Pero cuando uno presenta el certificado, después hay pedidos adicionales de clientes, proveedores, movimientos bancarios, movimientos de stock, de mercadería al inicio del periodo. Y en todo caso después viene todo un proceso de notificación, idas y venidas, que se hace eterno. Y después están otros temas mucho más graves. Misiones, por ejemplo. Misiones, hay que ingresar un pago a cuenta cada vez que una mercadería ingresa a la provincia. Aunque usted no crea, un camión llega a Misiones, lo paran en el ingreso a Misiones y le piden la constancia del pago a cuenta del impuesto a Misiones. Pero resulta que no se conformaron solamente con eso. Para dar cumplimiento a la demostración del pago a Misiones, hay que hacer una presentación de un régimen de información por cada pago a cuenta que se hace, de manera que eso significa nuevos obstáculos para poder obtener el concepto de no retención. No quiero ni pensar lo que significa todo esto, porque en el fondo son todas cargas tributarias. En Tucumán solamente se puede pedir, por ejemplo, por cuatrimestre, y empiezan a regir por los meses posteriores al mes que fue solicitado. Tenemos experiencias muy feas. Hubo provincias, y tomo el caso de Tucumán, que con grandes saldos a favor solicitaron la devolución de ese saldo. ¿Saben qué terminó? Les mandaron una fiscalización integral a la empresa con inspectores que vinieron de Tucumán a Rosario para revisar toda la contabilidad. ¿Cómo terminó la historia? Le buscaron el pelo en la leche de cada una de las cosas que tenía la empresa y determinaron que no solamente no le iban a devolver el impuesto que le habían retenido en exceso, sino que además le tuvieron que pagar un impuesto, absorbieron todo ese préstamo, ese anticipo que tenía, y tuvieron que pagar impuesto de nuevo. Yo creo que esta sobrecarga administrativa, porque esto implica mucho, ¿no es cierto? Tener que pensar en que las empresas tienen que tener un despliegue administrativo enorme, con personal que está pendiente de cada modificación en cada provincia en la que actúa, personal que tiene que presentar pagos, personal que tiene que cumplir regímenes de información. Es muy, muy complejo hoy la administración en las empresas de todo lo que es el aparato tributario. Contrariamente a lo que uno piensa en simplificación, viene una sobrecarga donde hay que invertir en personal exclusivamente para eso. Hay una imagen que la he tomado de la revista Fortuna de hace unos años, donde muestra que la economía argentina es una rueda de un vehículo, donde tiene ese famoso cepo que se colocaba para que, cuando cometía una infracción, para que el coche no se moviera. Y el cepo ese es ingresos brutos, que es lo que en alguna medida está paralizando la economía argentina. Me queda para hacer una reflexión, para que usted reflexione, y de esto que voy a decir tenga la seguridad que tengo muy claros los conceptos. Todas las retenciones que nos hacen a las empresas, que nos practican, sabemos que conceptualmente son créditos. La pregunta que yo me hago, y lo dejo para reflexión, es si la totalidad de esas retenciones que me han hecho, que son enormes, que superan largamente lo que yo puedo tener que pagarle a las provincias en los próximos años, porque yo proyecto ventas en el tiempo y resulta que con los saldos a favor no alcanzo a absorber lo que voy a pagar en los próximos años, con lo cual me va a seguir sobrando un montón de saldo a favor. La pregunta entonces que yo le dejo para que usted comparta o no mi reflexión es si a los fines de la liquidación del impuesto a las ganancias, esos saldos a favor que son prácticamente irrecuperables son créditos, que estoy de acuerdo desde el punto de vista contable, jurídico y técnico, o son gastos desde el punto de vista de una realidad fiscal. Se lo dejo para pensar. Y por último, quiero compartir una frase muy importante, porque estamos tratando de sustentar la cuestión de la empresa. Queremos defender al empresario porque es el factotum del desarrollo y del crecimiento económico. Y hay una frase que dijo Winston Churchill referido a eso, y dijo: muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro. Los espero para una nueva edición de ON24.